Mis hermanos, buenos días. Vamos entonces a leer Job capítulo 1 del versículo 1 al versículo 6 de manera antifonal, poniendo muchísimo cuidado a lo que estamos leyendo. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, y ofrenda y holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Amén. Señor, necesitamos tu sello de aprobación en la predicación de la palabra en esta mañana. Muchas gracias, Dios, te damos por todo lo que nos permites, y de verdad gracias, Señor, porque todo es conforme a tu beneplácito y la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Amén. Bueno, el libro de Job, ustedes saben que lo vamos a mirar de la manera muy diferente a como se ha visto. Esta enseñanza ya se había dado, bueno, en cierta medida, pero la hemos cuadrado. Pero no es de la manera que ustedes han mirado el libro. Los primeros libros de cada sección del Antiguo Testamento son libros fundamentales. Lo repito, ojo con lo que les estoy diciendo. Los primeros libros de cada sección del Antiguo Testamento son fundamentales. 1. Génesis es el libro básico en el Pentateuco. Entre los 5 primeros, el básico es Génesis. De ahí para allá sigue Josué en la sección histórica. De ahí sigue Job en la sección poética, y arranca nuestra Biblia con Isaías en la sección profética. Siempre tengan en cuenta esos libros: Génesis, Josué, Job e Isaías. Estos primeros libros contienen todos los conceptos restantes para los otros. El propósito de Dios al obrar en Job era llevarlo a la madurez espiritual. Les repito, esto usted no lo va a escuchar en ningún otro lado y puede ir a mirar. Esto le he pedido al Señor y quiero trasladar el libro de Job de acuerdo al contexto como tiene que ser visto. El propósito de Dios al obrar en Job era llevarlo a la madurez espiritual. Job es un nombre que sí existe, es una persona. Pero como tal, el libro es un libro ¿qué? Poético. Si nos perdemos en los sufrimientos, que es lo que la mayoría de gente ve, si nos perdemos en los sufrimientos, no vamos a entender lo que Dios obra aquí y qué es lo que Él hace en la vida de aquellos que le pertenecen a Él. Todo el mundo mira a Job y sus sufrimientos, pero no su formación. Los ojos naturales ven sufrimiento tras sufrimiento, mas los ojos espirituales ven formación y madurez espiritual. ¿Me estoy comunicando? Las luchas que tenemos en nuestra vida es para formación. Ahí es donde nos damos cuenta de qué estamos hechos. Nos vamos a llenar de ira, de impaciencia, de soberbia. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Cuál es la formación? Es importante, los sufrimientos en nuestra vida son para formación y crecimiento. No porque Dios quiere estarme castigando y Él no me ama y Él no me quiere. Al final de su trabajo en Job, Dios le habla en medio de un torbellino. El torbellino siempre actúa desde abajo hacia arriba, elevando algo a un nivel superior. Por eso Dios habló con Job desde un torbellino, y es importantísimo entenderlo. ¿Qué es un libro poético? ¿Qué es un libro histórico? O sea, Job es un libro poético. Desde el capítulo 42, verso 7, alguien que lo lea, por favor, para entrar en contexto. Espero pongamos mucho cuidado en lo que no entendamos del libro de Job. Y las personas que lo están viendo por Facebook o por YouTube pueden hacer sus preguntas ahí en las páginas del ministerio, que con muchísimo gusto vamos a contestarles.
¿Qué dice Job 42:7? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y por mi siervo Job. Y por mi siervo Job orará por vos, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Amén, déjenlo hasta ahí, mi hermano. Ojo con esto, los 2 primeros capítulos del libro es prosa. ¿Qué es prosa? Como el inicio de los acontecimientos en el recuento. ¿Qué entienden ustedes por prosa? Esto es prosa narrativa. Escúcheme lo que les voy a decir. Aquí lo busqué por Google para que usted tenga la definición. La prosa narrativa se relatan acontecimientos o hechos de manera cronológica. Acontecimientos o hechos de manera cronológica. Acontecimientos o hechos de manera cronológica. En el capítulo 1 y capítulo 2 me va a hablar de un personaje llamado Job, junto con sus hijos y su familia. De ahí para allá vamos a comenzar la aventura en el libro de Job. Los 2 primeros capítulos del libro son prosa narrativa. A partir del capítulo 3 es poético hasta el capítulo 42. Todo es poético. ¿Saben qué es un poema, no? ¿Qué es un poema? Algo narrado de un suceso, Sí. una historia, Con un lenguaje con un lenguaje. que trae un poco de símbolos. Desde el capítulo 42, verso 7, hay otra sección que es prosa. O sea, el capítulo 1 y 2 es prosa narrativa. Y del capítulo 42 al final sigue la prosa narrativa. Del capítulo 3 hasta el 42 es poesía. No se van a perder en esto. No se van a perder. Ahora vamos con nuestro personaje. Job vivía en el cautiverio del yo. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es? El ego. El ego. Cuando la Biblia, por favor, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una cosa es que Dios diga esto de una persona y otra cosa que la persona se lo crea, que son los conceptos que vamos a estar mirando. Job vivía en el cautiverio del yo, por favor, y él sería trasladado a otro estado, que es lo que va a pasar con nosotros. Un cambio profundo en el corazón. Por eso Dios actuó de esa forma en la vida de Job. La Biblia dice en Efesios capítulo 2: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La palabra hechura en griego es la palabra poema o poema. Nosotros, ojo con lo que les estoy diciendo, ¿por qué tanta lucha y dificultad en su vida? Porque ustedes son un poema de Dios. Tal cual Él quiere el poema, lo va a plasmar en su vida. Nosotros somos poema de Dios. Dios está escribiendo su poema. Puede que no haya mucha lucha. Todos no van a luchar lo mismo. Todos aquí no se llaman Job, ni David, ni Isaac, nada. Cada uno tiene su trato diferente. Dios está escribiendo su poema, obrando en la vida de su pueblo para que seamos su obra maestra. Así es el libro de Job. Dios va a comenzar a trazar y a trabajar en el corazón de Job este poema tan impresionante que va a llevar dolor, angustia, tristeza, pero que va a terminar en una bendición. La división en el libro de Job sigue en una serie de discursos. La sección poética comienza, como les dije, en el capítulo 3
y va hasta el versículo 11, verso 20. Es la primera serie de discursos. Job tiene 3 amigos. Se dice que ellos expresaban lo máximo de la sabiduría humana y así ellos abordaban a Job. Tenemos 3 amigos, ¿no? El primero es Elifaz. Elifaz representa las emociones. Vuelvo y les digo, este estudio del libro de Job ha sido una lucha impresionante, porque es la manera en que nosotros tenemos que tratar con el corazón nuestro y las emociones nuestras. El primer amigo se llama Elifaz. No se pierdan, mis hermanos, porque estamos estudiando. Ustedes no se metan a otro lado sino en lo que estamos mirando. A mí lo que me interesa es su atención en este momento en lo que estamos mirando. Elifaz representa las emociones en el corazón de Job. Vamos a expresarlo de la siguiente manera. Job va a ser representado por 3 amigos imaginarios, que cada uno de sus amigos va a llegar a decirle algo. 3 amigos imaginarios. El uno es Elifaz. Elifaz representa las emociones. Usted tiene su Elifaz en su propia vida. Elifaz es emocional. ¿Ustedes no son emocionales? ¿No se llenan de emociones? Y analiza el sufrimiento de Job en forma emocional. Ayúdenme con un ejemplo de forma emocional, como tratamos un sentimiento en nosotros o una dificultad. Hoy la están escuchando y tienen que repetir la enseñanza para que puedan aprender muchísimo del libro de Job. Elifaz representa las emociones. Entre eso puede uno estar diciendo lo que su madre está diciendo. Okay. Que Dios no me quiere, que yo todo me toca sufrir, ahí están mis emociones actuando, Claro. Victimizándome sin entender el propósito de esta situación que me ha venido en mi vida. Entonces ahí están mis emociones, autodomismo, Sí, eso es validándome. es una especie de autoengaño cuando mis emociones las meto para tratar de identificar la voluntad de Dios. Ese es Elifaz. Meto mis emociones para tratar de identificar a Dios, y ahí estoy mal. Por eso el Señor Jesús, cuando ora, dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ojo con las emociones, porque en las emociones es donde le pedimos señales al Señor, donde le preguntamos una cantidad de cosas, pero que no está de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Es un lenguaje emocional. Cuando interpreta los sufrimientos de Job, por ser tan emocional, toca las emociones de Job y estas quedan todas perturbadas, como nos pasa a nosotros. Si usted no tiene claridad en sus emociones, vaya a la Escritura y hable con el Señor. Con Dios no es un sentir, no es una emoción. Ay, hoy me sentí lindo, qué rico, estuve en culto. No, eso es una relación. Ustedes saben que las relaciones no siempre son muy amorosas y muy cariñosas. Tenemos relaciones con personas que, aunque los amamos, tenemos luchas, tenemos dificultades. Pasa con nuestros hijos, pasa con nuestras parejas. A toda hora todo no es lindo. Entonces es un lenguaje emocional. Cuando interpreta los sufrimientos de Job, por ser tan emocional, toca las emociones de Job y estas quedan perturbadas. Job está sufriendo y no sabe por qué. No sabe por qué. Y necesita descubrir la causa de su sufrimiento. Hay un problema con Job. Hay un problema en Job que él desconoce. Ojo, porque usted es Job. Hay un problema en Job que él desconoce. Él era cautivo de su propia justicia. Él ora, él da ofrendas, él trata de que todo sea muy chévere. Capítulo 1, si los hijos hacían algo malo, presentaba sacrificio. Dios, perdona a mis hijos por esto malo que están haciendo. Fungía como sacerdote. Pero la responsabilidad es de cada personaje frente a lo que está haciendo. Por eso es lo importante decirle a la gente, tú puedes orar por tus hijos, pero hay que decirle a nuestros hijos lo que está mal. ¿Qué le pasó a David? Por no estorbar sus hijos tuvo sus problemas. Era cautivo de su propia justicia y su propia gloria. Ninguno hay como Job. Se dice que cuando él iba a las plazas, los jóvenes se retiraban, los príncipes ponían la mano en sus bocas de la sabiduría que él tenía, porque Job era el mayor de los orientales, muy sabio. Él producía espanto en la vida de los demás.
Entonces Dios va a orar en su vida para llevarlo a un nivel que él no conocía de relación e intimidad con Dios y también con una visión de sí mismo. El problema es que nosotros nos conocemos. ¿Y sabe quién devela y revela nuestros corazones? La Escritura y el Señor. Yo me creo muy recto, muy sabio, muy entendido, y el Señor tiene que trabajar eso en mí. Estamos hablando de Elifaz, y Elifaz son emociones. Desde el capítulo 8 nos aparece otro personaje que es Bildad. Primero Elifaz, emociones. Del capítulo 3 al capítulo 8, Elifaz. Del capítulo 8 en adelante sigue Bildad. Bildad representa la razón, el raciocinio, lo racional. Tipifica la mente e intenta ayudar razonando sobre los sufrimientos de Job. ¿Sabe por qué le pasó eso? Porque usted hizo esto. ¿Y sabe por qué está pasando esto? Por esto. Y comenzamos a luchar con la razón. A mí me está pasando esto, fue por esto. ¿Quién dijo? O sea que la razón está apartada de la fe. Aquí en nuestro estudio, en este libro poético, está hablando de que comenzamos a racionalizar las cosas, como la zorra en la fábula de Esopo, que se lanzó a coger las uvas y como no las alcanzó, racionalizó y dijo: esas uvas están agrias, no las voy a... Racionalizamos las cosas. Dios a mí no me va a bendecir de esa manera porque Él sabe que yo me puedo perder con eso. ¿De dónde sacó usted eso? Dios no nos da dinero porque Él sabe que nos vamos a perder. Dios no nos va a dar la sanidad porque Él sabe. Racionalización. Y eso es un problema en nuestra vida. Entonces, Bildad representa racionalidad. Tipifica la mente e intenta ayudar razonando los sufrimientos de Job, buscando su interpretación en la mente, en los pensamientos de Job. Pero Job no halla respuesta, ni en sus emociones, ni en su razón. Porque cuando usted dice: yo ofrendo, yo oro, yo camino con el Señor, la razón queda nula. Porque usted tiene la razón. Si yo me porto bien con el Señor, ¿por qué me va a suceder esto a mí? ¿Por qué los justos tienen que pasar por estas cosas? Pero Job no haya respuesta. Job dirá que Bildad está errado. Uno, sus emociones están mal. En el sufrimiento nuestras emociones se descontrolan. ¿O no? O sea que, perdón, la razón es buena, bien ubicada, pero la razón caída, como las emociones caídas, Claro. pues, Porque tratamos de buscar un porqué. Y no entendemos que Dios a sus criaturas las trata como Él quiere, con un plan. Dios no es malo, para llevarnos a otro nivel. Entonces Job dirá que Bildad está errado porque él es justo, es íntegro. Lo importante aquí es que logra agudizar la mente de Job. Dígame, si usted se porta bien con Dios, camina bien con Dios, ¿por qué le tiene que venir un sufrimiento? Su razón queda nula. Y ahí está la mayoría de cristianos. Pero si yo he caminado bien con Dios, la razón. Y Dios no contesta razones. Por eso es que al final se va a enfrentar con el mismo Job, que le dice: cíñete como varón y vamos a pelear los dos, suba hacia el ring, póngase los guantes. Sigamos. En el capítulo 11, del capítulo 3 al capítulo 8, Elifaz, emociones. El capítulo 8 al capítulo 11, Bildad, racionalización. Y del capítulo 11, Sofar, que representa la voluntad obstinada. ¿Saben qué es la voluntad obstinada? mi propia voluntad, Claro. silenciarlo. Es lo que yo digo, es lo que yo pienso, es lo que mis emociones dictan. O sea, tengo ya el control de que esto no me tiene por qué suceder a mí. Esto es injusto. Mis emociones, mi razón, y ya me entregué a eso. Es arbitrario, impaciente. Él representa la voluntad. En la última de las 3 series de discursos, Sofar ni siquiera habla, porque está tan convencido de lo que cree
tan convencido. Hay hermanos que están muy convencidos de que Dios les va a dar algo, pero Dios no se lo va a dar. Ejemplo, y era mi tema para hoy, sino que me vine con el tema de Job, nuestro hermano Elías. El hermano Elías quiere morir. ¿Y va a morir? No. No. Ya se lleva por un torbellino. Pero él está convencido y le dice: Dios, mátame. Es el hombre que quiere la muerte, pero que no va a morir. Obvio, en la clase de que nos toque Elías lo vamos a mirar. Y hay gente que quiere algo, que cree que le va a suceder y nunca le va a suceder. Eso ya es una voluntad obstinada. Una voluntad tremenda. Así es que Sofar habla de la voluntad, ya es el compendio de los tres. Yo le quiero satisfacer, mis emociones y mi razón, ¿no? Ahí está su voluntad. Ahí está, donde quiero satisfacer mis emociones, sea como sea, y mi voluntad, así vaya en contra de la voluntad de Dios. Sí, señor, así es, perfecto. Emociones, mente y voluntad, ahí tenemos. Eso es lo que hay dentro de Job. Ahorita vamos a ver otra parte que es el otro consejero, que es Eliú, que es el último de los consejeros. Emociones, mente y voluntad son las facultades de nuestra alma. Cuando viene el sufrimiento, lo primero que habla es nuestra alma. De manera, buscamos una respuesta emocional. Pero si yo no me he portado así. Cuando tenemos un problema con alguien, ¿qué hacemos? Acudimos a nuestras emociones. ¿Por qué me trata de esa manera si yo no lo trato así? Si yo soy lindo con estas personas, porque no logramos vernos quiénes somos. Lo primero que habla es nuestra alma. De alguna manera buscamos una respuesta emocional o racional en el terreno de la voluntad, de las decisiones, pero el propósito de Dios es usar los sufrimientos con un objetivo mayor. ¿Por qué no eres sana? Porque el Señor tiene un propósito. ¿Por qué no nos ha sanado? Porque tiene un propósito. No es que Él no nos quiera, Él nos ama. Y Señor, ¿por qué no respondes? Mi razón. Porque escucho a los otros predicadores de razones diciendo que la razón por la cual Dios tiene que bendecirme y ayudarme es por esta razón. Y Dios dice: así no es. Así no es. Porque hay un propósito específico. Por eso nos aparecen malestares en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Miren lo que dice Job en el capítulo 42, verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este hombre al comienzo del libro se siente correcto, perfecto, con una relación buena con Dios. Ahora, ¿qué está diciendo? Me aborrezco. Se va conociendo. A conocer al Señor se va conociendo. Claro. Va entendiendo. La palabra aborrecer es usada en relación con la adoración de ídolos. O sea, que ¿qué estaba adorando él? A él mismo. Su religión, no a Dios. Hay veces yo oro y me siento tranquilo, pero yo necesito orar y que sea Dios quien me dé la tranquilidad. Una cosa es que usted ore y usted se sienta perdonado, y otra cosa es que usted ore y Dios lo perdone. Eso es otra cosa totalmente aparte. Usted se puede sentir bien consigo mismo, pero en su relación con Dios, ¿cómo? Mi hermano podría decir que es como un acuerdo mental que hace la persona o que hace uno. Sí, señora. De que él me perdonó y que ya estoy bien, pero la realidad es otra. Perfecto, mi hermana, así es. Esos acuerdos. Job dice: yo era mi propio ídolo, me adoraba, como aquel que mantiene un espejo delante de su rostro todo el día contemplándose. Dios usó los sufrimientos para quitar o quebrar el espejo de Job. Por eso cuando entramos en ciertas luchas tenemos que mirarnos qué es lo que pasa en mí. Yo puedo hablar de una fortaleza, pero que no está. No, si yo confío en Dios, y lo hablamos el miércoles, ¿no? Yo creo en Dios, pero cuando viene esa situación que usted siente que la candela le quema la piel, ¿qué? Por eso esos problemas que hay veces nos vienen, las dificultades. Hablaba con mi Señor en la oración: si a ustedes les llega a suceder algo, yo sufro. Yo sufro.
la pérdida de un hermano en la congregación, sufro. Díganme si que a ustedes se le muera un hijo, uno sufre. No estamos en las manos del destino, de la suerte, sino en las manos del Señor. Él usa todas las situaciones y trabaja en nuestras vidas. Job entró en un proceso de enfermedad. La enfermedad fue para mostrarle la enfermedad más profunda que él no podía ver. ¿Usted se puede ver el orgullo? ¿Y cierto que no tenemos orgullo? Pero cuando llegan esos momentos de enfermedad, pues digo yo en la parte de la salud, ¿no? Ahí como que empieza a machacarle a uno todo, absolutamente todo. Y comienza a salirse ese tipo o esa mujer airosa, rabiosa, iracunda, que quiere pelear y quiere de todo y no encuentra, sus emociones están revueltas, no haya la razón de esto, y ahí es donde aparece, por eso está escrito este libro, para que nosotros lo entendamos. Se nombran menos de 15 síntomas de sus males: heridas en todo el cuerpo, fiebre, piel reseca, hinchazón. Dice que le dio elefantiasis, ¿no? Que eso es un hinchamiento y tiene que rascarse con, dice la escritura, que con pedazos de teja. Sí, señor. Hasta que se hacía sangrar, porque es como cuando usted tiene una piquiña en algún lado que no le fascina. Yo no sé, hay una sensación ahí al rascarse, pero después usted ve que se hizo, fue una herida. Y así era la sensación. Este proceso duró más o menos unos 6 meses. Dios estaba escribiendo su poema en el corazón de Job. Job decía conocer a Dios. ¿Y lo conocía? Porque dice que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es que nos sucede eso, ¿no? De que nosotros creemos que somos el centro del universo. Ahí hay un problema. Cuando el centro del universo no somos nosotros, sino Dios. Y de ahí la necesidad de escuchar las predicaciones correctas. Dios te ama tanto, 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 que Él no te va a dejar un momento. ¿Dónde sacaron eso? Entonces me citan Juan 3:16. No, un momento. La Biblia me dice que de tal manera fue la expresión del amor de Dios que mostró a su Hijo. Pero Dios no me quiere tanto, tanto, tanto para tolerar lo que yo hago. Eso es una mentira. Partiendo de que Dios no tiene hijos consentidos. ¿Hijo consentido? Vergüenza a los padres. Y que en ese momento también Job tenía abundancia, ¿no? Su esposa, economía, todo bonito, sí, todo le salía. Pues el hombre dijo, era un buen creyente. Estoy con Dios. Era un buen creyente, entre comillas. Sí, ante los ojos de todo el mundo era creyente excelente. Lo decíamos, los jóvenes le huían, los príncipes decían, viene Job, la sabiduría camina con él, qué cosa tan impresionante. Elifaz, emociones. Bildad, Razonamiento. y Sofar, voluntad aguerrida. Esa voluntad, decía el pastor Charles Haddon Spurgeon, 100 hombres pueden hacer bajar un caballo una ladera, pero esos 100 hombres no pueden doblegar la cabeza al caballo para que tome agua. Esa es la voluntad del hombre. El hombre, cuando se empeña en algo, no hay quien lo saque. Por eso tenemos que orarle al Señor: Señor, que yo no crea que soy el mejor y esté errado. Por eso la doctrina que estaba tocando esta mañana el hermano cuando leyó: Señor, ayúdame a entender, ¿estoy bien? Cada vez que yo saco una enseñanza a mí me da miedo. Y de verdad, literalmente, ¿cómo voy a estar predicando algo que por ahí solo un 5% lo predica y el 95% no? ¿Y de dónde saqué yo esto? Ese hermano está especulando en ideas. No, lo estamos mirando. Y se habla de la paciencia de Job para su formación. El capítulo 29 es el capítulo de la autoglorificación de nuestro amado hermano Job. Job cree estar en un tribunal humano y acusa a Dios. ¿No le he presentado ofrenda por mis hijos? ¿No oraba por ellos? ¿No hacía esto? Nos pasa todos los días. Sí, Señor. Job sufrió y sufrió y su ego se fue inflando. Él no se contenía y entonces habla delante de Dios. Job 29, 1 al 5, alguien que lo lea, por favor.
¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba los ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento? Amén. Ahora el 31, como para avanzar. El capítulo 29 es la autoglorificación y la rectitud que Job cree tener. En el capítulo 30 va a hablar de su autocompasión, solo el verso 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes, que yo a cuyos padres yo desdeñaba poner con los perros de mi ganado. Cuando usted lee el capítulo 30, van a ver cuán osado es Job, y él está diciendo que es tremendamente mejor que todos. La autocompasión es maligna. La victimización. Cada vez que estamos sufriendo tenemos tendencia a mostrar a todos, victimizarnos. Miren cómo sufro, cómo estoy necesitado, oren por mí. El egocentrismo es muy agudo en nosotros. En el capítulo 31 es la autojustificación de Job, y ya es el clímax de su ego. Autoglorificación, 29. Autocompasión, 30. Autojustificación, 31. Verso 40. Es una bella frase que dice, 31-40. En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. A ver, permítame, yo hago acá. ¿Cuál está? 31:40. En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Lee el hermano. Aquí terminan las palabras de Job. Ahora su boca está cerrada, Job está agotado, sus emociones ya no responden a nada, su mente no consigue aquietarse, ya expuso su causa, pero Dios no dice nada, no se manifiesta. Vuelvo y les digo, una cosa es que usted ore y se sienta perdonado, otra cosa es que usted ore y Dios le diga, eres libre. Su corazón descansa. La boca habla de lo que está lleno el corazón, siempre lo hemos dicho, ¿no? Job está lleno de sí mismo. En el capítulo 32 aparece nuestro personaje Eliú, que representa la voz del Espíritu del Señor a nuestra conciencia. Nosotros muchas veces estamos convencidos de que estamos bien, esa es la voluntad, pero viene el Señor y nos dice, eso está mal, eso está mal, aún en mi rectitud estoy mal, en mi rectitud estoy mal. Uno a veces se debate entre muchas cosas. Cuando nosotros sabemos escritura y escuchamos predicadores errados, ¿qué pasa en nosotros? Se nos sube el orgullo y el Señor dice, aquíételo, porque es muy brioso. Ahorita vamos a hablar de dos animales en la Biblia que son terribles, Leviatán y el Behemoth. Eliú comienza a hablar desde el capítulo 32 y representa la voz del Espíritu del Señor a la conciencia. ¿Por qué él fue el último? Porque era el más joven. En el oriente, donde transcurre, porque es en tierra de Uz, en el oriente sería imposible que los jóvenes hablaran ante los viejos. Y esto es una verdad que para nosotros la hemos perdido. Queremos pasarnos por encima, los jóvenes se quieren pasar por encima de los viejos. Y eso es una falta de respeto. Porque las canas representan sabiduría. Bueno, hay viejos canosos que no saben nada, pero un joven no puede pasar por encima de una persona, y hoy en día se permite. En el oriente no. Recuerden que la riqueza en oriente es la sabiduría, la riqueza en occidente es el dinero.
En Oriente el sabio le quita el dinero al de Occidente. Eso enseña la Biblia. El hombre sabio despoja al otro de su economía. Primero hablan los viejos y luego los jóvenes, Señor. Digamos el texto donde dice el apóstol Pablo en Romanos que en cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, ahí también entra, todos hemos pecado, no pecados del Señor. Sí, Señor, claro. Es que el problema es cuando mantenemos una relación con Dios. Miren, la Escritura y el Espíritu del Señor nos llevan a un convencimiento de que estoy falto todos los días de Él. El problema es que la gente quiere ver perfección. Todos los días quieren ver perfección. Ah, usted es cristiano, pero los cristianos no mostrando una perfección. No, antes el cristiano, a medida que se acerca al Señor, más impureza se ve. Más impureza se ve. Guárdame, Señor, ayúdame a guardar mis ojos, mi mente, mi corazón, porque estoy propenso. Cuando sufrimos, primero hablan las facultades del alma, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Eso nos acontece siempre porque nuestro viejo hombre es más antiguo. Nuestro viejo hombre es más antiguo. Por eso les estaba hablando de los ancianos y los jóvenes. Primero ahora, los viejos. ¿Qué son? Las emociones, los sentimientos y la voluntad. Nuestro viejo hombre es más antiguo que el nuevo hombre. Entonces el viejo habla primero y el nuevo al final. Pero cuando el Espíritu Santo viene, hace que nos callemos la boca. El nombre Job tiene dos significados: perseguido y volviendo siempre a Dios. Por un lado, Job es perseguido y por otro lado siempre vuelve a Dios. Eliú prosigue hasta el capítulo 37. Aquí en la Biblia se habla sobre la soberbia. La soberbia es una palabra clave. Dios estaba tratando con Job. ¿Qué es la soberbia? No, eso es otra cosa. Yo soy mi propio Dios, que quiero que todo gire alrededor mío. Tengo la razón, las personas que nunca dicen me equivoqué. La persona que nunca dice me equivoqué es soberbia. Una perfección que cree que la persona tiene en todo. O sea, tiene la razón en todo, o sea, es perfecto. Bueno, Y siempre la camufla desde cualquier ángulo. La soberbia son aquellos ojos que miran hacia adentro. La soberbia es un pecado muy sutil que camina paso a paso con nuestro crecimiento espiritual. Por eso el apóstol dice: cuídense a medida que ustedes caminan con el Señor. Él mismo lo dice en 2 Corintios capítulo 12, que dice: de tanta revelación que el Señor me ha dado, me enviaron un aguijón, porque me vuelvo la soberbia. Y esa es la tragedia de la soberbia en nuestra vida. Ojo con lo que les voy a decir: no estamos volviéndonos mejores. No, es que cada día tengo que ser mejor. ¿Ha oído esa frase? Sí, superar. No estamos volviéndonos mejores. Cristo va siendo formado en nosotros. Por eso el viejo hombre tiene que morir. Es la vida de Cristo, la gloria de Cristo en nosotros. Me fascina este texto, Proverbios 16, 18. Un poquito de paciencia, mis hermanos. Ay, tenemos tiempo. En este caso, morir las emociones, la razón y la voluntad. La sujeción. La sujeción, porque las emociones no pueden morir, sino que van a ser controladas. Porque su merced necesita sentir, pero van a ser controladas. Como el muchacho joven que tiene sus emociones como un caballo desbocado y el Señor le dice: busca una novia, busca una compañera. Ahora esas emociones van a ser canalizadas, centradas. Es lo que pasa en el Señor. Él no nos las quita, ni nos quita el carácter, nos moldea de acuerdo a Él. ¿Qué dice Proverbios 16, 18? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Antes del quebrantamiento, primero se manifiesta la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo es clave para entender muchas cosas en mi vida y en la de los demás. Ese es el motivo del sufrimiento de Job. El énfasis no es el sufrimiento del justo. El propósito de Dios es el punto. Ese nivel de conocimiento a donde Dios nos va a llevar. En el capítulo 38 dice Job:
que no conoce nada de lo que Dios está haciendo. Dígame si usted sabe lo que Dios está haciendo en su vida. Vemos ciertas cositas. Quiero leerle este texto, ubíquese en el capítulo 39. Mire esto. Dios hace un cuestionario para Job con preguntas muy hermosas. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos. ¿Quién es el único que bota los huevos? La avestruz es la única que bota los huevos y sobre su polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlo la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. ¿Por qué le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia? ¿Qué animal lo privó Dios de sabiduría? La avestruz. ¿Por qué le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia? Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Y de ahí para allá sigue la sabiduría del Señor hablando con Job. Solo lo trata en el plano natural. ¿Qué es lo que el Señor hace con nosotros? Hay veces tenemos a Dios metidos en nuestra cajita doctrinal, y cuando Él permite por un momento que usted mire la luna, las estrellas, el infinito del mar, aunque el mar tiene su cerca, y uno dice, Dios mío, ahí Dios nos está hablando. Una de las grandes inquietudes que siempre he tenido en mi vida, aunque la ciencia lo aprueba, es cómo puede la sangre, que es el espermatozoides, entrar a un óvulo y comenzar a crear huesos. Eso es rarísimo. O sea que ahí está la mano del Eterno. Y es que es verdad, es rarísimo eso. Lo damos por sentado porque la ciencia ya dijo que sí, pero no, Señor. La excelencia de la sabiduría. Perfecto. Sí, Señor. La excelencia de la sabiduría, la excelencia del propósito están en todo aquello que Dios hace. Dios actúa siempre con sabiduría y con propósito. Ahora estamos en el 39, quiero leerles esta hermosa declaración. Capítulo 40, verso 1 al 5 dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino. Eso es cuando nosotros sabemos mucho y no sabemos. Ese es el gran lío de nosotros, ¿no? Yo siempre les he dicho que tengo un lío y el Señor en su misericordia tiene misericordia, valga la redundancia. Yo no sé cómo hay hombres que pueden explicar a Dios. Son doctores en divinidad. Sí, podemos explicar lo que la Biblia dice, pero ¿quién explica a Dios? Eso es uno de los grandes misterios en la Biblia. El amor de Dios se manifiesta, su justicia se manifiesta, su ira se manifiesta, pero ¿cómo puedo yo explicar a Dios? Los misterios son para Dios. Claro, yo no puedo hacer eso. Por eso cuando fulano de tal, PhD en divinidad, y ¿cómo así? ¿Cómo es este personaje? Eso es lo único que nosotros no podemos tocar. Aun si no nos conocemos a nosotros mismos. El torbellino aparece 2 veces, en Job 48, en Job 38 y en el capítulo 40. La manera como respondemos a los tratos de Dios determinará si Él continuará su obra con nosotros. Ojo con lo que les estoy diciendo. O sea, la alianza. Dios va a completar la obra en nosotros. Dios va a completarla, pero usted puede entrar en rebeldía. Y al entrar en rebeldía va a tener su problema.
Hay dos animales, les decía el Behemoth y el Leviatán. Dios compara a Job con estos dos animales. Compara a Job con estos dos animales. En el 40:15 dice: he aquí ahora el Behemoth, el cual hice como a ti. Lo importante aquí es lo que Dios quiere enseñarle a Job. Job era muy firme en su propia justicia, como lo son ustedes. Ustedes son muy rectos. Y yo también. Qué mentira. He aquí al Behemoth, el cual hice como a ti. Mira a este animal, al Behemoth, y te verás a ti mismo. Nadie se aproxima a él, afirmando en sus piernas. A ver, por favor, leamos el 40:18. ¿Qué dice? Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Ahí le da la descripción del Behemoth, que no le entra espada, no le entra cuchillo, es un animal que no se puede matar con facilidad. ¿Está hablando? ¿De qué les dije? ¿Una comparación? Una comparación sobre la soberbia. Así como el Leviatán, Job tenía una doble coraza. Es importante entender. Es que se los estoy resumiendo para no darles todo lo que tengo aquí escrito. Leviatán pertenece, es como la serpiente marina tortuosa, ese animal que está en el agua que parece un cocodrilo pero no es cocodrilo. Dice que no se puede poner gancho en la nariz, que sus doble escamas no deja que le entre cuchillo tampoco, como al Behemoth. Y Dios está diciendo: mire, usted tiene una coraza de orgullo tan terrible como la que tienen estos animales. Y necesito entrar allá y que usted mismo se dé cuenta de lo que usted tiene. Recuerden que estamos hablando de un hombre Justo. Perfecto y recto. apartado del mal y temeroso de Dios. Que cualquiera dice: este hombre es de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Y ahí es donde nos muestra a nosotros. No tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Sí, gracias al Señor por el conocimiento, porque somos fuertes. O sea, mi hermano, que eso, digamos, lo puede relacionar uno. Bueno, yo sí te toco ese tema de la salud. Esas situaciones tan duras que llegan de salud, es esa manera que el Señor quiere llegar y romper y traspasar dentro de uno ese orgullo, esa soberbia y todo que hay de uno, y en medio de esa situación empieza a quitarle y a despejarle y a mostrarle lo que tienen internamente. Sí, señora, las aflicciones en nuestra salud lo que va a hacer es mostrar algo que está ya tan metido que nadie lo ve, es que ni yo lo veo. Y comienza a aflorar eso, y comienza a aflorar, porque somos rectos, temerosos de Dios, apartados del mal. Pero eso no es verdad. Y comienza a salir de nuestro corazón. Por eso la ira con que a veces le hablamos al Señor. Hay gente que todavía no ha llegado a ese nivel, pero sale esa ira, porque mis emociones, mi razonamiento y mi voluntad están tan acérrimas pensando que yo soy tan correcto como lo hizo con Job. Y el Señor saca todo eso hasta que decimos: Dios mío, yo ¿en dónde estaba? ¿Qué era lo que estaba creyendo? Una cosa es hablar de Dios y otra cosa tener una relación con Él. Por eso le está hablando de lo de la divinidad. Y ahí, Señor. Para entender que es por gracia, ¿no? Porque Job quería justificarse con sus propias obras y sus propios méritos de él mismo, pero no, porque el que justifica es Dios por medio de su gracia, su O misericordia. sea, que perdió de vista al que justifica. Y él se justificaba. Decía: yo soy muy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, voy a culto, Trato yo de ser correcto. canto una canción. Exacto. O sea, llenar una serie de requisitos que él tenía en su mente. No, es que viene el autoengaño. El predicador se engaña pensando que porque enseña la palabra él tiene relación con Dios. Y así no es. Por eso el Señor tiene que venir, visitarnos, quebrantarnos, hacernos llorar. Bataleamos en el piso, pero gracias al Señor porque nos visita. El capítulo 42, versos 1 al 6, vemos a un nuevo Job. Este nuevo Job tiene un corazón receptivo. Por favor, lean el versículo 4 al 6 que dice:
Bueno, del 1 al 6 vamos a leerlo, ya llegamos al final. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén, ya no tiene una perspectiva. Te preguntaré y tú me enseñarás. Antes se la sabía, ahora ya no se la sabe. Ahora sus emociones están aquietadas, su razón está aquietada y su voluntad está quieta delante del Señor. Te preguntaré y tú me enseñarás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Así es que cualquier circunstancia en nuestra vida preguntamos al Señor en oración y Él nos responde por la palabra. De ahí que tenemos la palabra. El sufrimiento más la palabra de Dios conduce a la madurez. Importantísimo. Y a causa de Job tenemos los salmos. Adoración, alabanza, cánticos. El libro de Job es el fundamento de los otros libros en secuencia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Recuerdan lo que les dije? Génesis es la apertura para los otros 4 libros. Josué es la apertura para los otros libros. Job es la apertura para los salmos, proverbios, cantares, para que yo pueda tener una vida real de comunión con Dios. Pero para eso tengo que entenderme quién soy, a quién le canto y qué es lo que estoy haciendo. ¿Entendido? Así como Isaías es la apertura para todos los otros libros de los profetas. Es importante entender esto en cuanto a la escritura. Llegamos al final de nuestro estudio. Después vamos a ahondar un poquito más en el libro de Job. Hoy solo quería ver la característica de cada uno de nosotros frente a nuestras emociones y qué es lo que sucede. Cuando su razón no le dé, por favor deje su razón a un lado y váyale con el Señor. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Amado Señor, te doy gracias en esta hora por la palabra que nos permites estudiar. Te suplico que cada hombre y mujer que escuche esta enseñanza profundice más y logre entender la actividad que hay dentro de sus emociones para que pueda comprobar tu perfecta voluntad, Señor del cielo. Que seamos llevados cada día a ese nivel de crecimiento espiritual delante de tu presencia, que sea tu Espíritu llevándonos cada día hacia allá, hacia adelante, bendito Señor. Gracias por la presencia de mis hermanos en este momento, por el estudio del libro de Job, amado Dios. De manera aparte quiero suplicarte por la vida de este hombre que está escuchando música, Señor. Te suplico que envíes tus ángeles, que toques esa vida y toques ese corazón. Señor, tu palabra fue predicada y glorificada, Señor, en medio de los que escuchan, y te adoramos y bendecimos y suplicamos por la salvación del alma de este hombre. Gracias, bendito Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. A ti honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Amén.